Hermanos, hemos llegado al final de esta serie del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Durante 2 años, con sus respectivas pausas, estuvimos considerando este libro capítulo a capítulo y versículo a versículo, y el día de hoy, hermanos, hemos llegado a nuestro final. Nuestro recorrido comenzó el 1 de agosto del 2021 y concluye hoy, 27 de agosto del 2023, con el sermón número 82 de toda esta serie. Y en esta oportunidad, hermanos, para traer el séptimo y último aspecto de las aplicaciones que hemos estado dando de cierre final de este libro, vamos a considerar la bestia en el entretenimiento. La bestia en el entretenimiento. ¿Cómo? ¿La bestia también domina a través del entretenimiento? Si el Señor me concede, voy a tratar de demostrarles que así es, hermanos, y cómo lo hace. Para empezar, acompáñenme, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo número 16, y vamos a leer el versículo 12 al 16. Dice el versículo 12: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí. Como podrán recordar, hermanos, estos 3 espíritus inmundos salen cada uno de la boca de cada uno de los 3 elementos malévolos que se mencionan: del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus inmundos, al salir de la boca de estos 3 elementos malévolos, el dragón, la bestia y el falso profeta, representan, veíamos, las palabras, los discursos y las ideologías de estos 3. Pero no debemos esperar, hermanos, que al representar estos 3 espíritus inmundos, las palabras, los discursos y las ideologías de estos 3, esto se manifieste de manera literal. Pues ya vimos que el dragón no es literal, ¿verdad? Es un símbolo de Satanás. Vimos que la bestia tampoco es literal, es un símbolo también del sistema que hemos estado observando. Y el falso profeta tampoco es literal, por lo que no vamos a esperar que exista un ser visible que hable y diga todas estas cosas. Tampoco debemos esperar, hermanos, que
estos discursos que ellos den se manifiesten a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales o en el internet. No podemos esperar que estos den sus discursos y sus ideologías a través de los canales oficiales de comunicación. Es decir, no vamos a esperar, ¿verdad?, que hay un canal oficial del Dragón donde dice todo lo que quiere decir y lo que quiere esparcir. No hay un canal oficial de la Bestia. Miren, este es el canal oficial de la Bestia en las redes sociales. Aquí este es el lugar oficial. Sabemos, hermanos, que esto, aunque suena risible, no debemos y no podemos esperar que esto sea así. Y digo que aunque suena risible, desafortunadamente muchas personas esperan que esto sea así. Actuamos con tal ingenuidad que esperamos que esto venga completa, clara y abiertamente diciendo: soy del diablo y vengo por ti. Pero vamos a ver un poco más adelante que ya se nos dijo, y aún así estamos esperando, hermanos, manifestaciones mucho más grandes para nosotros apartarnos de estas cosas. Estos discursos de estos tres elementos, estas palabras y estas ideologías se diseminarán a través de sus tentáculos, a través de las áreas de la sociedad y la vida humana de las que se han logrado apoderar. Estos discursos se van a diseminar a través del gobierno, a través de la política, a través de la economía, a través de la educación y también a través del entretenimiento. A través del entretenimiento, sí, también la bestia, vamos a ver, utiliza el entretenimiento para diseminar sus ideologías. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a desencubrir, pues para algunos estaba o estará encubierto, la manera en la que estos tres espíritus inmundos se han diseminado en la sociedad a través del entretenimiento, y lo haremos siguiendo el esquema en donde primero trataremos el entretenimiento, después vamos a ver la bestia en el entretenimiento y por último vamos a ver un llamado a la separación. En cuanto al entretenimiento, hermanos, comenzaré repitiéndoles lo que en cierta ocasión les dije, que muchos se han preguntado cómo fue que sucedió que una nación tan diligente, tan industriosa y tan educada como lo era la nación alemana, terminó adorando a su Führer y exterminando despiadadamente a millones de personas por considerarlos inferiores. ¿Cómo fue que eso pasó? Bueno, aunque hubo varios factores políticos, ideológicos y hasta económicos que prepararon el ánimo de la sociedad alemana para normalizar estos excesos, es sorprendente saber que el arma más poderosa de esta transformación de estas personas, de la transformación de la conciencia de la sociedad alemana, fue la propaganda. El arma más poderosa que logró la transformación de la conciencia de la sociedad alemana, una sociedad supuestamente avanzada, supuestamente educada, trabajadora e industriosa, fue manipulada y transformada, hermanos, eficazmente por la propaganda. Efectivamente. Sí, hermanos, fue la muy bien articulada propaganda nazi la que logró trastornar la forma de pensar de aquel pueblo que 4 siglos atrás
había sido la cuna de la Reforma protestante. El hombre que fue capaz de vender a un cabo austriaco débil y resentido como el gran salvador de Alemania, también fue el mismo que logró manipular el pensamiento de millones de sus compatriotas para adoptar la filosofía nazi como una forma de vida. ¿Y cómo lo logró? Principalmente a través de los medios de comunicación y el entretenimiento de su tiempo, la radio y el cine. Así que, hermanos, todas las multitudes aclamando y exaltando a Hitler previo y aún en la Segunda Guerra Mundial, obedecen a la efectividad de la propaganda nazi a través de los medios de comunicación y el entretenimiento de su tiempo. Esto es de la radio y del cine. El ministerio de propaganda nazi tomó control de todos los medios de comunicación de su país para que nadie pudiera expresar nada que no fuera la versión oficial, entre comillas, obviamente proveída por el mismo gobierno. ¿No nos resulta esto familiar? ¿No es claro cómo la bestia también ha tomado el control de los medios de comunicación en nuestro tiempo para diseminar sus discursos y sus ideologías? Y que ya no hay un medio de comunicación en ese sentido general que no disemine estas cosas. El ministro de propaganda del Reich produjo cientos de películas con el fin de adoctrinar al pueblo alemán en la filosofía nazi, donde por medio de tiernas, lindas o heroicas historias transmitía su ideología racial y de odio a los judíos y la idea de lo legítimo, entre comillas, de su causa. ¿Cómo logró trastornar la mente de la sociedad y adoctrinarla? Por medio de las películas que produjo. Y esta es la misma estrategia que Satanás sigue utilizando para esparcir su veneno ideológico en la sociedad actual, hermanos. Lo hace a través de las productoras y canales más importantes a nivel nacional e internacional. Y nosotros no debemos ser ingenuos al respecto. El cine y la televisión están dominados por la bestia y están esparciendo sus ideologías en toda la sociedad. Todo esto lleva el propósito de dominar. Y para dominar, el enemigo de nuestras almas descubrió que ya no se necesitan guerras. Ya no se necesitan guerras para dominar a los países. ¿Para qué gastar tanto dinero en armas y tanto dinero en la guerra cuando se puede manipular a las personas por medio de los medios de comunicación? Cuando se les puede manipular por medio de las redes sociales, cuando se les puede manipular por medio de las series, de las películas y de las ideologías institucionalizadas. De esta manera, por medio del cine, la televisión y las redes sociales nos ha llegado una avalancha de ideologías que no tiene otro origen que la boca del dragón y la boca del falso profeta y la boca de la bestia.
Como nos dijo nuestro texto, estos tres espíritus inmundos tienen un propósito específico, tienen una clara agenda: poner a todo este mundo en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de su iglesia. Pues una de las armas más comunes de la tentación es la presión. Es la presión insistente y continua. Y esa es la razón por la que Satanás ha llenado los medios de comunicación, la educación y el gobierno con discursos ideológicos, a fin de que nos sintamos tan oprimidos que pensemos que no tenemos otra salida que adoptar todas esas ideologías que se están promoviendo. Y la eficacia de los resultados es lo bastante evidente, hermanos, para seguirlo ignorando. Así que veamos lo que está pasando. Dice el versículo 13, están allí del capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Observen, hermanos, nuevamente el propósito de estos espíritus inmundos. ¿Cuál es su propósito? Dice el texto: reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es su meta de estos 3 espíritus? Reunir a las personas para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El objetivo de estos 3 espíritus inmundos es llenar las mentes de las personas con ideas contra Dios, pues como vimos, esta batalla es el hombre contra Dios, es el hombre en oposición levantando su puño en contra de Dios. De manera entonces que el objetivo de estos 3 espíritus inmundos es llenar la mente de las personas con ideas contrarias a Dios. Su propósito es saturar los pensamientos con ideas contrarias a la ley de Dios, contrarias a la moral que Dios estableció y contrarias también al diseño perfecto de Dios y a su voluntad. Y así es como pasamos a nuestro segundo punto, la bestia en el entretenimiento. Los primeros objetivos de la bestia, entonces, hermanos, son atacar a Dios, es introducir en la mente de las personas ideas contrarias a Dios, es saturar a la gente con ideas, con pensamientos contrarios a Dios y contrarios al diseño de Dios. Y una de las herramientas que utiliza para saturar estas mentes con estas ideas es el entretenimiento. ¿Sí? Es el entretenimiento. Los objetivos primeros que se trazó la bestia destruir a través del entretenimiento son el concepto bíblico del matrimonio, de la familia, el concepto bíblico del varón, el concepto bíblico de la mujer, como Dios los diseñó a ambos. Y esta es la razón, hermanos, por la que vemos en los medios de comunicación una y otra vez mensajes
en contra del matrimonio como Dios lo instituyó, en contra de la familia como Dios la instituyó, en contra de la masculinidad del varón y en contra de la feminidad de la mujer como Dios los diseñó. Ha sido claro en los últimos años, hermanos, que muchas aún películas, series, programas y discursos en la televisión llevan el claro propósito de sacar sutilmente de la mente de las personas la idea del matrimonio como Dios lo instituyó, de la familia, del varón y de la mujer. Al principio los mensajes estaban escondidos en la trama de las películas y las críticas a la religión se expresaban en forma metafórica, incluso hasta en las películas infantiles. Por ejemplo, la película animada que presenta una ciudad utópica de animales donde todos viven en paz y en armonía a pesar de sus diferencias, donde se propone que los salvajes no son salvajes en realidad y que son buenos en el fondo, están, hermanos, ya manipulando el pensamiento aún de los niños para decirles, mira, en realidad los que los viejos dicen que son malos, no son malos. No los veas como malos, todos son buenos. Pero eso no es todo. Las películas donde los peores enemigos entienden que no deben vivir peleando unos con otros, sino que deben aprender a convivir, que deben aprender a coexistir en paz, son, hermanos, mensajes ideológicos que la bestia está lanzando a las mentes de las personas y de los niños también. Nos está diciendo, mira, tus papás te dijeron que esos eran malvados, pero en realidad no lo son. Tienes que aprender a convivir con ellos, tienes que aceptarlos, tienes que integrarlos a todos en la misma sociedad. No debe de haber diferencias, debe de haber paz y de armonía. Todos son buenos en el fondo. Debemos poder coexistir. Y esa palabra, hermanos, se va a volver cada vez más popular en los medios de comunicación. Coexistir, coexistir los unos para los otros. Ahora las películas, aún de los niños, también se enfocan, hermanos, en dar mensajes de que los villanos, los malvados, aún los que están encarcelados, son buenos y son útiles para hacer el bien, y que son incluso aliados o hasta enemigos. En una película infantil, incluso el personaje principal decía, soy malo y eso es bueno, y no quiero ser algo diferente a lo que soy. Literalmente, hermanos. Y ustedes podrán verlo con los dibujitos y sonar muy inocente, pero si algo hemos aprendido a todo lo largo de este cierre, hermanos, es que el trabajo de la bestia siempre es sutil. Cuando alguien quiere envenenar a otra persona, no le da todo de repente, sino les va a dar pequeñas dosis y luego van a ir aumentando y aumentando hasta que se muera. El enemigo de nuestras almas hace y hará eso, hermanos. Primero nos va a dar una idea, nos va a decir hasta en forma de chiste, ¿y qué tal que esto mejor sea así? Ja, ja, ja. Y como decíamos en el tema anterior, calumnia que algo quedará. Esas cosas, hermanos,
dichas aún en forma de broma, expresadas en una manera tal vez hasta inocente, se van quedando en la mente, en la conciencia, se quedan grabadas, hermanos, y comienzan a derrumbar. Son como las termitas que empiezan poco a poco a corroer las más grandes estructuras de madera hasta que colapse todo. Pero como dijimos al principio de este cierre, el enemigo de nuestras almas es más paciente que nosotros. Él está dispuesto a esperar décadas o incluso siglos, pero logrará sus objetivos. Vemos también, hermanos, películas, series, caricaturas y películas infantiles en donde se insiste que una familia no está compuesta de papá y mamá, sino que una familia está compuesta de cualquiera que haya logrado adaptarse los unos a los otros. Y oímos a esos personajes en esas películas o en esas caricaturas decir, si esto no es una familia, no sé qué es. ¿Han oído eso? Miren con qué sutileza nos está diciendo, ¿quién dijo que la familia tiene que ser papá, mamá e hijos? Y deben saber, hermanos, que la naturalidad con la que ustedes están tomando esto que les estoy diciendo no responde a otra cosa, sino a que ya comenzaron a ser adoctrinados por eso. Es decir, el hecho de que ustedes no se estén indignando de escuchar estas cosas es porque ya han entrado en sus mentes y en sus corazones hasta niveles en donde ustedes no habían sospechado. Eso, tal vez alguno estará pensando en su mente, no, ¿por qué exagerará? No, pues eso, ¿qué tiene que ver? Hermanos, así es como comienza. Así es como comienza diciéndonos desde los niños. Porque una familia tiene que ser papá, mamá e hijos, ¿no? También puede ser un grupo homogéneo de personas de distintas razas, de distintas culturas, con distintos rasgos y características. Eso puede ser una familia. Y noten que todo viene envuelto en un ambiente de armonía, de amistad, de buenismo, que cuando lo oímos dijimos, se está refiriendo a la amistad. Pero en realidad se estaba refiriendo a la familia. ¿Me explico? Y su propósito es comenzar a decirnos, ¿quién dijo que la definición de familia es papá, mamá e hijos? Y piénsenlo, si ustedes no se alarmaron, ustedes ahora estaban también ya pensando que una familia puede ser tal o cual cosa. Hay hoy en día incluso series en donde hay supuestamente familias tremendamente diversas, entre comillas, llenas de personajes discordantes en todos sentidos. Y que ni siquiera, por ejemplo, llegaron al matrimonio y así. ¿Qué está haciendo? Son mensajes, hermanos, que la bestia va lanzando a la mente de la sociedad para destruir el concepto de familia. Para que cuando luego en la Constitución se tenga que
establecer qué es una familia y ellos digan, una familia es todo aquel que se quiera unir el uno con el otro sin importar nada, sin nada, de ningún compromiso ni nada. Nadie proteste ni diga nada. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbró la televisión a que eso era así. ¿Me siguieron? Pero eso solo es un tema, hermanos. Como les decía, la bestia también quiere destruir el concepto de lo que es un varón y lo que es una mujer. Y ahora oímos en campañas y en muchas otras cosas de broma, de chiste y en muchos otros tonos amistosos. Ay, no seas tan macho. ¿Qué está haciendo? No, mejor, mira, sé gentil y bueno, eso no significa que el varón no deba ser gentil. Con lo que ellos quieren decir gentil es una actitud como afeminada, que no manifieste la firmeza del varón, sino que sea endeble, que sea débil, que sea maleable y que pueda ser manipulable fácilmente. Ese es el concepto en el que se quiere tornar para que sea un varón. Acaba de salir una película, hermanos, de cierta muñeca famosa, en donde precisamente el mensaje es: el varón ideal es este. Y es un hombre afeminado y dominado por la mujer. Así también la bestia ha procurado, hermanos, destruir el concepto de la feminidad. Y vemos cada vez más aún películas para niños, cada vez más películas con niñas guerreras, con personajes femeninos que parecen más bien hombres, ya no solo por su carácter, sino también por su vestimenta. Y ya no podemos distinguir si es un hombre o es una mujer. Abundan y están abundando las películas de las niñas guerreras. Ahora entonces las niñas quieren ser guerreras, quieren ser bravas. Ahora las niñas, las chicas son las que salvan al mundo y rescatan a los hombres. Y ese es el mensaje también que se ha introducido, hermanos, en algunas películas. Y han dicho, ¿por qué los hombres rescatan a las mujeres? ¿Y por qué no al revés? Y eso, hermanos, ese mensaje está incluido en una de las películas de la cadena más famosa de películas infantiles que salió últimamente. Que la mujer es la que rescatará las cosas. De hecho, las feministas dicen eso abiertamente, que la sociedad solo será salvada por la mujer, que la mujer tiene que llegar a la presidencia de lo que sea y al control de todo, porque solo ella podrá salvar la humanidad, literalmente, de cómo estamos. Es una realidad, hermanos. Y eso se empieza ya a enseñar a las niñas y a los niños desde las películas infantiles. Ahora las niñas y adolescentes ya no quieren ser rescatadas. Ellas son, según sus propias palabras, sus propias superheroínas y no necesitan ya ningún príncipe que los salve. ¿No se ven eso hasta en los comerciales en la televisión? Yo ya no necesito un hombre que me salve.
Yo me salvo sola. ¿Dónde está el vaso más frágil que la Escritura dice que la mujer es? La mujer dice, no, yo no soy vaso frágil, soy vaso rudo y fuerte, como el hombre. Eso es lo que está diciendo en todas esas cosas. Y cuando hace eso, pregunta, ¿está yendo contra Dios? O más bien, ¿sí se dan cuenta cómo está yendo contra Dios? ¿Contra el diseño de Dios? ¿Contra la palabra de Dios? ¿O será que ya se lo estaban creyendo? Otro de los mensajes, hermanos, que se disemina a través del entretenimiento, otro de los mensajes de la bestia contra el Señor, contra la palabra, son esas películas, insisto, todas las que he mencionado son películas infantiles. Ya no solo estoy hablando de todas las películas para todo el público, estoy hablando de películas infantiles. Películas donde el protagonista crece en un ambiente mal informado y supersticioso, entre comillas, y descubre que todo lo que le habían enseñado estaba mal. Nótenlo, es la trama de muchas películas. Creció en un ambiente donde sus familiares están mal informados, son muy supersticiosos, y él descubre que todo lo que le habían enseñado estaba mal y que tiene que avanzar y que tiene que hacer él el cambio. ¿Logran ver el mensaje? ¿Logran ver, hermanos, cómo la bestia le está diciendo a nuestros hijos, lo que tus padres te dicen está mal informado, es supersticioso, tú creciste así, pero te tienes que liberar? Ese es el mensaje de muchas películas infantiles hoy en día. Y no estoy diciendo nombres, hermanos, para que no vayan a verlas. Pero yo espero que ustedes estén relacionando estas conductas con las que ustedes han visto. Y esta conducta de ir contra los padres, contra las enseñanzas de los padres, hermanos, ha avanzado hasta llegar a una película de Yetis que tiene un claro mensaje antirreligioso, liberal y secularista, hermanos. Clara y llanamente. En donde se enseña en esta película que la religión son un montón de tablas viejas que alguien se inventó y ya ni saben ni de dónde salieron, y que después descubren que pues solo se pusieron nomás para mantener las cosas en orden, pero ahora los nuevos, los jóvenes descubrieron que a través de la ciencia, de la información, se dieron cuenta de que todas esas cosas son pura superstición y no han servido de nada, que solo le han hecho daño a la sociedad y que solo han mantenido enanos a sus padres. Y que se tienen que liberar de eso. Esos son los claros mensajes que se envían a través del entretenimiento. Y esto solamente hablando de películas infantiles, hermanos, reitero. Pero si todavía no creen que todos estos mensajes tienen un objetivo y van dirigidos a nuestros hijos para transmitir las ideologías de la bestia,
hermanos, les voy a citar la amenaza, literalmente, la amenaza que el coro gay de San Francisco, California, dio en una canción en 2021. Y dice literalmente, cito: ¿tú crees que somos pecadores? ¿Crees que corromperemos a tus hijos si no se nos pone un freno a nuestra agenda? Qué chistoso. Solo esta vez estás en lo correcto. Convertiremos a tus hijos, literalmente dice, convertiremos a tus hijos. Sucederá poco a poco, en silencio y sutilmente, y tú no lo notarás o apenas lo notarás. Sigue diciendo esta canción: puedes mantenerlos alejados de la discoteca, advertirles sobre San Francisco, hacer que usen pantalones formales. No nos importa. Convertiremos a tus hijos. Tal como lo temías, sigue diciendo, ellos cambiarán sus grupos de amigos y no aprobarás a dónde van en la noche. Y repite una y otra vez: vamos por ellos, vamos por tus hijos, vamos por ellos, vamos por tus hijos, vamos por tus hijos, por tus hijos. Literalmente todas esas veces lo repite. Ustedes, si no me creen, pueden constatarlo. Este video está en la página o en el canal oficial del coro gay de San Francisco. Pero no les recomiendo verlo, hermanos, porque es un video que hiere la conciencia. Es horrible, pero totalmente claro. Ellos han dicho: convertiremos a tus hijos. Y hay una parte donde dice: y los vamos a hacer tolerantes. ¿Quieren un mensaje más claro que eso? Un mensaje directamente, hermanos, del corazón y la capital del homosexualismo en todo el mundo. A este momento, entonces, ustedes van a poder observar que todo ha dado un claro giro hacia la desmoralización rampante en los medios de comunicación y en el entretenimiento. Todas las ideologías, como amenazó este grupo, ya no se esconden, ya no son sutiles, sino que ahora ya son clara y rampantemente abiertas. Todos los ejemplos que les di hace un momento fueron mensajes que se dieron en la trama de las películas. Pero desde el 2020 ellos se determinaron a ser total y abiertamente claros. En las nuevas películas se promueve abiertamente el cuestionamiento, el desprecio y el rechazo de las enseñanzas y posturas morales paternas, tachándolas de opresión, de oscuridad y de miedo, y diciéndole a los niños que sean mejores. La última película, hermanos, del gran productor de películas infantiles, tiene literalmente ese mensaje diciendo: sean mejores,
sean fuertes, sean valientes, avancen, que no se queden en la ignorancia. ¿No fue claro el mensaje de la comunidad LGBT de San Francisco, cuna y capital del homosexualismo mundial actual? A través de las películas, hermanos, ahora ya les enseñan a los niños que pueden hacer lo que quieran con su vida, que no pueden vivir en base a las enseñanzas fanáticas, entre comillas, de sus padres. Y, hermanos, he insistido en esto, aunque a algunos no les alarme mucho, porque la gravedad de este mensaje radica en el hecho de que mientras los padres eran la autoridad en casa, se les daba obediencia y respeto. Y las ideologías inmorales eran repelidas y evitadas por los padres que eran la autoridad. Pero si el diablo logra liberar, entre comillas, a los hijos de la autoridad paterna y de la enseñanza de sus padres, entonces ha eliminado la primer y gran muralla de protección contra la maldad en la familia. ¿Me siguieron? Y entonces él está por su cuenta para recibir y creer todo lo que le den. Ahí está la gravedad, hermanos, del desafío a la autoridad paterna. Pues la autoridad paterna es la primer y gran muralla de la protección contra la inmoralidad en la familia. ¿Se dan cuenta por qué dijimos, hermanos, que estamos en una guerra ideológica? Estamos en una guerra ideológica. Y por si aún no están alarmados, les recuerdo los objetivos que la empresa productora de películas infantiles más grande del mundo anunció públicamente. Vivian Ware, gerente del Departamento de Diversidad e Inclusión, fíjense, ya se imaginan para dónde va, ¿no? De Disney, dijo que desde el verano del 2021, la compañía ha eliminado el pronombre de género de sus parques temáticos. Y cito, dijo, no digamos más señoras y señores, chicas y chicos, únicamente un hola a todos, hola amigos. Termina la cita. ¿No están asustados todavía? Algunos dirán, pues eso también hasta en el gobierno lo dicen. Bueno, cito el anuncio de Disney Plus en el 2022. Dice, Disney Plus anuncia que desde finales de 2022, el 50% de los futuros personajes de sus nuevas producciones serán de la comunidad LGBTQ+. Termina la cita. Literalmente anunciaron que eso sería así, que el 50% de sus personajes en las futuras películas iban a ser así. De allí, hermanos, que Disney produjera la primera película con personajes centrales abiertamente homosexuales. Y ya existe. No la vean. Y, ¿saben? Ya no solo en películas, sino en los parques temáticos de Disney, ustedes van a encontrar varones vestidos de mujer que hacen papel de supuestas hadas y atienden a los niños.
Ya no solo en las producciones, porque ya las hay, sino también en los parques temáticos en Estados Unidos y en todo el mundo. Ya hay varones vestidos de mujer, vestidos de supuestas hadas, atendiendo a los niños, literalmente. Y podemos pasar, hermanos, aquí toda la tarde citando los mensajes y las afirmaciones de las últimas películas de los dirigentes de estos monstruos cinematográficos, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, hermanos, por lo que esperamos que el mensaje sea claro respecto a lo que está ocurriendo en el cine y en la televisión. Solamente queremos cerrar este punto con la advertencia, hermanos, de que esta campaña, además de promover las ideologías de la bestia, es también una clara manipulación de las masas, conocida como pan y circo. O sea, no solo se está diseminando las ideologías de la bestia a través de todas esas películas, hermanos. El feminismo, el homosexualismo, el aborto y todas las cosas. No solo eso se está diseminando en las películas, sino que también, hermanos, la bestia ha tomado la industria del entretenimiento como el pan y circo. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento también tienen el objetivo de entretener. Es decir, enajenar a la sociedad de su propia realidad y su condición. Pues aunque su nombre es claro, perdimos, hermanos, perdimos la idea de lo que está haciendo. Está haciendo entreteniendo. ¿Qué es entretener? Distraer a la mente y a la persona de su entorno. Y las redes sociales y las plataformas de entretenimiento tienen ese objetivo. No se trata de quitarte el tiempo, se trata de mantenerte entretenido. Y este dominio se ha reforzado con la implementación de la ingeniería social en redes y aplicaciones sociales. La ingeniería social, hermanos, para los que no saben qué es la ingeniería social, es el trabajo que se hace de recabar información en todas las plataformas y aplicaciones y así. Y es también a veces la forma en la que se aprovecha de los datos de otras personas. La ingeniería social ha venido recolectando todos tus datos personales, tu nombre, tu número de teléfono, el dispositivo que estás usando, tu ubicación, tus contactos, etcétera, así como tus compras, tus gustos, tus hábitos, tus ubicaciones y todo según con el pretexto de facilitarte las búsquedas. Y hermanos, es claro que todo esto tiene un objetivo. Ellos, cuando ustedes les llegó la notificación de que aceptaran los nuevos términos y condiciones, ustedes le dijeron, sí, los acepto todos, déjenme seguir consumiendo esto. Ustedes aceptaron, hermanos, compartir muchos de sus datos sensibles
de compras, de gustos, de hábitos, de ubicaciones, de lo que ustedes ven en internet, y la razón por la que les dijo la aplicación o la red social que lo iba a hacer era para facilitarte las búsquedas en lo futuro. Y supuestamente ese es el propósito. Pero hermanos, por medio de los nuevos algoritmos de inteligencia artificial que públicamente se anunció que se iban a implementar, se encuentra así cuál es la mejor forma de manipular a cada individuo y mantenerle entretenido por medio de lo que se conoce como el refuerzo positivo y a través de todos los datos que se recabaron de esa persona. Es decir, ¿para qué quería todos esos datos? Bueno, aparte de para vendérselos a los que los compren, los quería supuestamente para facilitarte las búsquedas, pero en realidad con toda la introducción de la inteligencia artificial es para crear un perfil de cada persona, de sus gustos, de lo que visita, de manera que ahora cuando ustedes entren, por ejemplo, al YouTube, les aparecen puros videos de las cosas que suelen comprar, de las cosas que suelen ver, de las cosas que les gustan a ustedes. La inteligencia artificial vio y dijo, ya van 10 videos que ve de esto, entonces le gusta esto, y les empieza a poner más cosas de eso mismo. Eso se llama refuerzo positivo. ¿Y qué hace con todo eso? ¿Por qué lo hace? Para mantenerlo entretenido. Usted puede decir, ya nomás veo este video, pero todos esos algoritmos y toda esa información que usted les dio, le pone enseguida otro video que parece más interesante que el anterior, o más atractivo de lo que le gusta estar viendo. ¿Todo para qué? Para seguirle manteniendo allí entretenido. Desactiven ustedes, hagan la prueba, tan solo en el YouTube, desactiven ustedes su historial de vistas. ¿Y saben qué va a hacer? La próxima vez que ustedes entren, les borra todo. Y les dice, no tengo nada que mostrarte porque no me dejaste ver tu historial. Entonces no te muestro nada. ¿Qué es eso? Es la presión de estos sistemas para que entren en su juego. Para que ustedes entren en su juego y sigan consumiendo y entreteniéndose. El efecto de todo esto es que el hombre queda embelesado en lo que le encanta ver en el internet y las redes sociales, al punto que se enajena de lo que ocurre a su alrededor. Este es el concepto de pan y circo de la bestia de nuestros tiempos. ¿Qué es pan y circo? Es la medida que usaban los políticos romanos para mantener al pueblo entretenido, enajenado, contento, y ellos pudieran hacer lo que quisieran. Implementar reformas, leyes, etc. Y el pueblo, ni pío. ¿Por qué? Porque está bien feliz con su pan y su circo. Todo esto, hermanos, se estableció para absorber la mente y la atención del ser humano a tal grado de que esté más preocupado por lo que está viendo, lo que no ha visto, lo que quiere ver. Esté más preocupado y absorto en su mente pensando en esas cosas que en ninguna otra. Y para el cristiano es pensando más en esas cosas que en la palabra de Dios.
al grado de que hay personas que están más absortas y preocupadas en qué va a pasar en el siguiente capítulo de la telenovela o de cualquier cosa de lo que está viendo, que en los asuntos reales que le rodean. Y esto es lo que nos lleva de la mano a nuestro siguiente y último punto, un llamado a la separación. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, dice el versículo 4, dice la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hasta allí. Miren el llamado del Señor, hermanos, a su pueblo, a los cristianos. Salid de ella, pueblo mío. ¿Cuál es ella? La Babilonia. En el contexto ustedes leerán que se trata de la caída de Babilonia. El llamado es a que nos apartemos de todos estos aspectos que hemos visto, estos 7 aspectos que hemos visto en los que la bestia está dominando ya. Dice a que nos apartemos de esas cosas. Noten que el Señor hace aquí un llamado a su pueblo. Él está llamando a sus hijos. Él no está diciendo, mundo entero, los que me alcancen a escuchar, yo les digo que si quieren y pueden, salgan, ándenle, salgan. No está diciendo eso. En otras palabras, este no es un llamado evangelístico. Este es un llamado al pueblo de Dios a apartarse, a salir de allí. Es un llamado a los elegidos de Dios a salir del sistema en el que la bestia les encerró. Y lo primero que implica entonces este llamado es que de una u otra forma esos elegidos están allí adentro. Quedaron atrapados en su mente, evidentemente, porque ya vimos todo lo que hemos visto, si se fijaron, es ideológico. Quedaron atrapados allí. Y lo que el texto nos está diciendo es que en una o en otra o en todas las formas que hemos visto, estábamos atrapados en esas formas de pensar, y en esas ideologías y en esas prácticas. No podemos decir, no, yo no me he contaminado exponiéndome a nada de eso, de lo de la bestia. Nadie de nosotros podemos decir, yo me he guardado en rectitud de todas estas cosas. Solo un fariseo diría eso, ¿no lo creen? Porque hemos sido en una o en otra forma, en una o en otra medida, hermanos, ya influenciados en todos esos pensamientos y cosas y prácticas. Pero miren el llamado tierno del amoroso Señor, que no nos dice, ya vi lo que estás haciendo y así te va a ir. No está diciendo eso, miren. Él está diciendo, ya sal de allí. Sal de allí. Tú no perteneces a ese reino, dice el Señor. Sal de allí. Y el área del entretenimiento, es la segunda área, hermanos, donde ya no podemos participar sin ser afectados por estas ideologías. Sí, hermanos, donde ya no podemos participar sin ser afectados. Debemos estar ciertísimos, hermanos,
del mundo, del estado del mundo actual, debemos estar ciertísimos del dominio de la bestia en él, debemos estar ciertísimos de la segura destrucción de esta bestia, debemos estar ciertísimos de la segunda venida de Cristo y ciertísimos de la resurrección de los muertos, el juicio final, y que estos cielos y esta tierra pasarán para que, como Lot, y no como su mujer, salgamos de Sodoma. Tenemos que estar ciertísimos de que en todo lo que hemos visto la bestia está dominando para salir determinados de allí. Porque si no estamos ciertísimos, vamos a salir como la esposa de Lot, de Sodoma. ¿Cómo salió? Extrañando y anhelando las cosas que estaba dejando allá. Quiero decir entre paréntesis, hermanos, que es probable que el Señor quisiera, si así lo determinara, frenar el avance de toda esta influencia en el mundo, así como lo ha hecho en el pasado y como lo hizo en la pandemia, por ejemplo. Si ustedes recordarán, antes de la pandemia, casi cada mes había marchas feministas y cuanta cosa. Llegó la pandemia y las cosas se calmaron un poco. Noten entonces el control del Señor, hermanos, en todo esto. El Señor podría frenar el avance de cómo van avanzando todas estas cosas y el dominio de la bestia, pero si no lo hace, esto continuará avanzando hasta llevarnos al cumplimiento de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado aquí en este libro de la Revelación. Y no podemos, hermanos, a estas alturas continuar entonces todavía viviendo en Babilonia. Pues el texto nos dice, salgan de allí, ustedes no pertenecen allí. Miren cómo esto está avanzando hasta convertirse en la total Sodoma y Gomorra. Esto va hacia allá y no parará. ¿Saben ustedes que Lot tenía que haber salido desde antes de allí? Tuvieron que ir los ángeles a sacarlo. No sea así con nosotros, hermanos. No sea así con nosotros que estemos todavía allí felices y contentos, viendo cómo todo a nuestro alrededor, hermanos, es esa perversidad. Señor nos conceda, hermanos, la convicción bíblica, el celo para apartarnos de esas cosas. Quiero terminar, hermanos, con las palabras de este mismo libro que nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Miren, hermanos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia aquí se refiere a la resistencia, porque para nosotros paciencia es aguantar que el chiquillo esté gritando, saltando y haciendo cuanta cosa y no hacer nada. Eso no es paciencia, hermanos, eso es negligencia y otras cosas. Paciencia en la Escritura es resistencia, es resistir en medio de las dificultades. Aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y si hemos de morir, hermanos, al salir o saliendo o por haber salido, moriremos en el Señor. Y dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. El Señor nos conceda, hermanos, que domine nuestros corazones y nuestras mentes estas palabras del Señor. Oremos al Señor.